En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegamos con esta transmisión al capítulo número 9 del libro El Estandarte de la Victoria, que es el desarrollo de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en la Iglesia, sobre todo un desarrollo histórico, y cómo ha llegado la Iglesia a tener tan arraigada en su seno la devoción al corazón de Jesús. Y en el capítulo 9 se habla del papel que desarrolló una orden de sacerdotes que en la Iglesia se llama la Compañía de Jesús. También se le conoce como los jesuitas. Y esta Compañía de Jesús, o jesuitas, fue fundada por San Ignacio de Loyola en los años 1500 y ha sido un grupo de sacerdotes que ha tenido mucha influencia a través de su historia en la Iglesia. Pero vamos a ver específicamente cómo es que el Sagrado Corazón escoge a estos sacerdotes junto con la orden femenina de las visitandinas, los escoge a los dos para que propaguen la devoción a su divino corazón dentro de la Iglesia. Estamos en el capítulo 9, que se llama El encargo suavísimo de la Compañía de Jesús. Y ese es el título que nuestro Señor quiere darle al rol de la Compañía de Jesús. Es un encargo suavísimo. Y la Virgen también tiene que ver en esto, porque es lo que Dios quiere para los jesuitas. Vamos a comenzar en la página 83, donde dice, al final del primer párrafo, que hubo factores que predisponían a los hijos de San Ignacio para este apostolado. O sea que ellos tenían ya en su orden religiosa unos factores que los hacían idóneos, que los hacían ideal para este apostolado del corazón de Jesús. Y en la página 83, en el segundo párrafo, dice: Existía la espiritualidad ignaciana de adoración de la humanidad santísima del Verbo encarnado. O sea, que los jesuitas, la espiritualidad ignaciana, ese término viene de San Ignacio, les había dado a estos sacerdotes que él fundó que adoraran la humanidad de Jesús encarnado, el Verbo encarnado. Jesús es una persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero se hace hombre. Entonces, en el vocabulario católico decimos, por ejemplo, en el acto de contrición, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Así que Jesucristo es una persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo del Eterno Padre, pero es a la misma vez, tiene dos naturalezas. Se hace hombre, verdadero hombre, y es verdadero Dios. O sea, a Jesús nunca le podemos decir que nada más que es un hombre entre los hombres, sino que es Dios hecho hombre. Pero en la espiritualidad ignaciana hay un enfoque en la humanidad de Dios que se hizo hombre. Entonces se estudia y se medita cómo es que este Dios se ha hecho hombre. Y continuamos. La cual preparaba a los espíritus, a las almas, para el culto al corazón de Jesús. En efecto, la atención puesta por el fundador de la Compañía de Jesús, San Ignacio, en la humanidad de Cristo, encauzaba naturalmente a los espíritus o las almas a contemplar el órgano que mejor simboliza sus anhelos, el corazón. Entonces piensa, si San Ignacio te dice
que hay que contemplar a Dios hecho hombre, su humanidad. ¿Cuál es el órgano que más simboliza que se ha hecho hombre? Pues el corazón y también los anhelos de esta humanidad. Dios se hizo hombre por amor. Y nosotros decimos que el corazón es ese órgano del cuerpo que mejor representa el amor, porque el corazón, por ejemplo, no decimos amas con la mano o con el pie o con el estómago, amas de corazón, porque si el corazón falla, la persona muere. Ahora, si el corazón está vivo y latiendo, la persona vive. Y se ama porque estamos vivos, ¿no? De corazón, humanamente hablando. Si el corazón muere, pues el cuerpo humano deja de vivir, deja de existir. Entonces, el corazón simboliza ese órgano del cuerpo humano que mejor usamos para decir yo amo de corazón, yo amo con todo mi corazón. Entonces, la espiritualidad ignaciana ya tenía esa ventaja. Se adora la humanidad de Cristo y se puede adorar la humanidad de Cristo porque Él es Dios. Si es Dios, se puede hablar de adorar su corazón, de adorar cualquier parte de su cuerpo, porque no es humano, también es divino. Entonces se puede adorar cualquier parte del cuerpo de nuestro Señor y sobre todo su corazón. También hace parte de la espiritualidad de San Ignacio el estudio de la vida y de la pasión de Cristo, para conocerlo mejor y procurar seguirlo del modo más perfecto. El espíritu de San Ignacio es de retribución, quiere decir, darse a Dios con toda la energía del alma, en respuesta al amor divino. Es como decir, Dios me ama y yo le tengo que amar, yo le debo de amar de vuelta, ¿no? Esa es de retribución, la espiritualidad, el espíritu de retribución. Él me ama, yo le amo. Y la devoción al Sagrado Corazón es el culto al amor divino y humano de Cristo. Cristo nos ama a nivel de Dios y a nivel humano también. Tal espiritualidad conduce a la congregación de los jesuitas, conduce a la consagración de toda la existencia al servicio de Dios. O sea, si nosotros amamos a Jesús, y Jesús es Dios y hombre verdadero, entonces todo lo que nosotros hacemos por amor a Él, lo consagramos al servicio de Dios. Todo lo que yo hago, si lo amo de veras, lo hago para servirle a Él. Por otro lado, ciertos precedentes históricos preparaban a la compañía de Jesús para esta misión. Hemos hablado ya antes de San Pedro Canicio, que fue el segundo apóstol de Alemania. San Pedro Canicio, cuando se estaba ordenando en Roma sacerdote, tuvo una gran revelación también y recibió gracias, vamos a decirlo, del Sagrado Corazón de Jesús en 1549. Y también hubo otro jesuita que fue el tercer superior general, después que murió San Ignacio fue el que vino 2 veces más tarde, por eso se le llama el tercero, San Francisco de Borja, que compone una oración muy famosa a la llaga del costado de Cristo. Y San Francisco de Borja tiene una historia muy interesante, nada más que por encimita. Él había enviudado y se metió a sacerdote después que enviudó, y también era en la corte de España una persona de muy alto rango. Y cuando se muere una reina madre, él tiene que acompañar el cuerpo varios meses recorriendo por España y va viendo cómo el cuerpo se
se va descomponiendo. Imagínate en aquella época sin hielo y el cuerpo descomponiéndose todo el tiempo, gusanos, etc. Y a él le hace mucho efecto eso y dice, ¿cómo una mujer tan bella en esta vida, el cuerpo se puede descomponer tan pronto? Y lo hace reflexionar a él acerca de la vida misma. ¿Cómo va a ser su vida? ¿Para qué se está esforzando él? Él quería llegar a ser alto funcionario del gobierno del reino español y dice, ¿de qué vale que yo llegue tan alto en términos del gobierno y buscar por ambición puestos altos si lo que importa es lo que va a pasar con mi alma, no con mi cuerpo? El cuerpo va a morir y se va a desintegrar y se va a poner feo y los gusanos lo comen. Pero ¿qué va a ser de mi alma? Entonces, después que él también es viudo, etc., se mete a sacerdote y entra en la compañía de Jesús, en los jesuitas, y llega a ser el superior general. El tercero, después de San Ignacio, viene otro y él viene haciendo el tercero. Entonces, con San Francisco Borja también se ve esa devoción a la humanidad de Cristo a través de la llaga del costado, o sea, penetrar en el corazón de Jesús. Esto habían sido ya señales en la orden de cómo el corazón de Jesús va preparando a estos hombres para la misión que le va a encargar a través de San Claudio de la Colombière. San Claudio de la Colombière no es el único jesuita que va a propagar la devoción al corazón de Jesús en su época. También van a haber otros sacerdotes jesuitas que están olvidados hoy en día, pero olvidados por nosotros que no conocemos ya suficiente acerca de esto, pero nunca olvidados por Dios, porque para Dios nunca hay apóstoles anónimos. Entonces, entre ellos hay uno que se llama el padre Juan Croiset, que también fue director de Santa Margarita María y escribe un libro acerca de la devoción al Sagrado Corazón, cuyo libro se publica todavía hoy en inglés. En español no lo he visto, pero en inglés sí se publica. Y hay otro como el padre José Francisco de Galifet, que es gran apóstol de propagar la devoción al corazón de Jesús, y otro de nombre Francisco Froment. O sea que San Claudio no se dio solo. Dios también procuró otros sacerdotes de la misma orden que le ayudaron muchísimo dentro de la orden a propagar la devoción del corazón de Jesús. Pero estos son, vamos a decir, que los apóstoles más influyentes en propagar esta devoción. Otra cosa que hay que acordarnos es el lema de la Compañía de Jesús. San Ignacio escoge por lema una frase que se traduce ahora en español, pero en latín es ad majorem Dei gloriam, que quiere decir para la mayor gloria de Dios. Ellos lo van a hacer todo no para la gloria de Dios, dicen para la mayor, ad majorem, para la mayor gloria de Dios. Vamos a llevar la gloria de Dios a lo más alto. No vamos a hacer las cosas contentándonos nada más que para la gloria de Dios, sino ad majorem, para la mayor gloria de Dios. Y por lo tanto, todo lo que ellos hacen de acuerdo a los estados de vida, son sacerdotes, es su estado de vida, pero ocupan diferentes puestos. Así como nosotros, algunos son sacerdotes, otros son amas de casa, otros pueden ser estudiantes, otros pueden ser trabajadores en distintos lugares, pero cada uno buscar y procurar la mayor gloria de Dios en donde quiera que se encuentre. Y ellos lo hacen. Ahora, esto le causó a ellos también enemigos muy fuertes y tuvieron obstáculos que le produjeron dos grupos
sobre todo en Francia, que eran muy poderosos. En Francia, porque es donde vive Santa Margarita María, a quien el Sagrado Corazón se le aparece. Entonces, mucho tiene que ver con lo que se encontró en Francia, por así decirle. En algunos lugares les gusta decir el arroz con mango, ¿no? Cuando el arroz y el mango no pegan mucho. Pues entonces en Francia había, en la espiritualidad de la época, un arroz con mango muy difícil de tragar. Y se veía en dos cosas. Uno era el jansenismo, que ya lo hemos mencionado, un grupo que no deja la Iglesia Católica, pero que también enseña doctrina errónea, que no está bien, y el otro es otro grupo que se le llama el quietismo. Y quietismo, acuérdate de estar quieto, de eso te vas a acordar. Quietismo, él es estar quieto. Y el quietismo y el jansenismo no querían dejar la Iglesia, querían revolucionar la Iglesia desde dentro y causaron bastante mal dentro de la Iglesia. Y el quietismo, pues piensa, como te dije, en estar quieto. El quietismo es una forma de espiritualidad que te dice, para estar junto a Dios y para recibir a Dios, lo único que te hace falta es estar quieto. No vas a ejercitar tu voluntad, no vas a trabajarlo, no vas a hacer nada, solo quieto. Y eso va contra la espiritualidad católica, porque nosotros tenemos una voluntad, tenemos libre albedrío para poder tomar decisiones con la gracia de Dios. Entonces el quietismo te decía, no hagas nada. Es más, quédate tranquilito y Dios lo va a hacer todo. Tú no tienes que poner nada de tu parte. Y eso fue una, vamos a decir, una batalla entre los jesuitas con el jansenismo y el quietismo. Y lo bueno de los jesuitas era que eran hombres que pensaban y que daban razón para la enseñanza de la Iglesia. No decían nada más, esto está malo o esto es mal, sino te decían, por esta razón y por esta razón, va en contra de lo que enseña la Iglesia. Entonces los jansenistas y los que se ascribían a este movimiento del quietismo, pues los odiaban a muerte, se odiaban a muerte, porque básicamente estaban enseñando doctrinas opuestas dentro de la Iglesia, porque vuelvo a repetirte, el jansenismo y el quietismo no quisieron irse de la Iglesia. Entonces batallaban dentro de la Iglesia para cambiar la Iglesia por dentro. Y esto sucede, ha sucedido, y hoy en día sucede con otro movimiento dentro de la Iglesia. Quieren cambiar la fe católica, pero desde dentro, no saliéndose. Entonces, en la página 85 hay una nota, en número 2, que te explica lo que es el quietismo. Pero lo leo otra vez, ya habiéndote introducido a lo que quiere decir el quietismo. No vas a hacer nada, te sientas tranquilo y Dios lo hace todo por ti. Tú quieres ser santo, no te esfuerces, Dios lo hace por ti. Tú quieres cambiar, no tienes que hacer nada, Dios lo hace por ti. Entonces, los vicios, si tú tienes tendencia a pecar, no te preocupes, Dios se hace cargo de eso y hasta llegan a pensar que el vicio está bien, porque es del cuerpo y no del espíritu. Son herejías que le llamamos, que han estado en la Iglesia con diferentes nombres a través de los siglos. Pero, por ejemplo, el quietismo, los vicios, no te preocupes en batallarlos. Vamos a decir que tú tienes la preocupación o el vicio, vamos a decir, de hablar mal.
de otras personas. No te preocupes. Dios lo cambiará. Tú nada más que quédate tranquilo. Vamos a decir que tienes, una persona tiene el vicio de la sexualidad. Pues no te preocupes, Dios lo cambiará, mientras tanto tú sigues. O sea, es una manera muy fea de pensar y básicamente es darle también rienda a muchas cosas, darle libre curso al vicio. No importa lo que sea el vicio. Entonces, no, yo quiero cambiar, pero no voy a hacer nada para cambiar. Imagínate tú el alcohólico que sabe bien que el alcohol le hace daño, pero no va a dejar el alcohol, va a seguir con el alcohol. Pues así todo tipo de vicio. Y de eso los jesuitas, los padres jesuitas tuvieron que combatirlo, porque costó mucho en la iglesia en Francia y en España, el quietismo también costó mucho. Vamos a ver lo que dice aquí. En un sentido muy amplio, quietismo es toda doctrina que tiende a suprimir el esfuerzo moral del hombre. O sea, el hombre no se esfuerza moralmente por cambiar. Y desde la antigüedad más remota había teorías filosóficas y religiosas que prometían la perfección por modos que disminuían y hasta suprimían el esfuerzo de la voluntad. Yo te lo dije de esta manera. Tú quieres ser santo, vas a alcanzar la perfección, pero no te esfuerces. La voluntad no se esfuerza. Estas doctrinas son contrarias a la energía para combatir el mal. En general, subestiman o incluso niegan la individualidad de la persona y tienden a una concepción de que Dios está en todo. Eso se le llama panteísmo. Decir que Dios vive en todo. Y hasta cierto punto en la teología católica, en la religión católica, Dios lo crea todo. Y se entiende. Y todo tiene vida y Dios está en todas partes y en las cosas. Pero, por ejemplo, nosotros no adoramos un árbol, nosotros no adoramos una flor, nosotros no adoramos una cosa de la naturaleza. Dios ha hecho la naturaleza, pero Dios no está contenido en esa cosa para decir que todo es Dios. Dios está en el Santísimo Sacramento del altar. Dios vive ahí bajo la forma de pan. Y es cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ahí está Dios. Pero yo no comparo a Jesús sacramentado con un árbol. Yo no voy, por ejemplo, y me arrodillo ante de un árbol como si el árbol fuera Dios. Yo no me arrodillo ante el lago Michigan, porque Dios está en el lago. Dios ha creado las cosas, pero Dios no está vivo ahí como está en la presencia eucarística, le llamamos presencia real y verdadera y por encima de toda otra. Ese es Dios. O cuando se lee la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, Dios está ahí también, en su palabra. Pero yo no me voy a hincar delante de la Biblia y voy a adorar la Biblia. Es su palabra, la escucho y Él está en su palabra. Pero en la Santa Eucaristía sí me tengo que hincar, sí me tengo que arrodillar, porque es verdaderamente Dios, bajo la apariencia de pan. Se ve pan, pero es Dios. Transubstanciación es el término que usamos. Transciende la sustancia de pan, va más allá que la sustancia de pan. Deja de ser pan, se ve pan, sabe a pan, pero no es pan. Transubstanciación. Entonces, el quietismo quiere negar la individualidad mía, de que yo tengo mis defectos personales y tengo que combatirlos. Niega hasta eso y tiende a ver todo como si fuera Dios dentro de todo, el panteísmo.
Y tú, por lo tanto, si vas a matar un ratón, una cucaracha, cuidado, porque ahí está Dios, ¿no? Es un concepto muy erróneo. No, el católico no piensa de esa manera, pero esta manera de pensar estaba en la Iglesia. Y entonces predican una mística, una espiritualidad falsa, una unión mentirosa con Dios, y en la práctica dejan libre curso al vicio. Como te dije, tienes un vicio, no te esfuerces en combatirlo. Tranquilo, sigue con tu vicio, que ya Dios hará algo con eso. Entonces, el quietismo es todo lo opuesto del espíritu ignaciano, de la espiritualidad que le había dado San Ignacio de Loyola. Entonces, en el cual, en la espiritualidad ignaciana, hay discernimiento, hay prudencia y ejercicio serio de la voluntad. Yo tengo que aprender a combatir. Yo tengo que aprender, por ejemplo, a dominar las tendencias al pecado, con el ayuno, con la oración, con la mortificación. Por ejemplo, eso que nosotros decimos, ay, no voy a comer el postre en la Cuaresma, ay, no voy a comer tal cosa. Todo eso es mortificación, es tratar de dominar el cuerpo y no que el cuerpo te domine a ti. Y a través de eso, con mucha oración, con mucha humildad, pedirle a Dios para que podamos superar las tendencias que tenemos hacia el pecado. Y diferentes personas tienen diferentes tendencias al pecado. Lo que puede ser para mí una tendencia más fuerte, para otro no. Para uno puede ser, vamos a decir, la ambición. Yo quiero llegar a tener dinero, o yo quiero llegar a tener poder en otra persona. Y otra persona, la debilidad puede ser el alcoholismo, o la debilidad puede ser la droga, o la debilidad puede ser la sexualidad. Eso es de acuerdo a las personas, hay que ver cuáles tendencias uno tiene, y eso quiere decir que uno se tiene que conocer, uno tiene que discernir dónde están las debilidades y tratar de combatirlas. Pero en la espiritualidad católica, por ejemplo, cuando llega la Santa Cuaresma, no quiere decir que uno nada más que practique la penitencia, la oración, el ayuno durante la Cuaresma. Durante la Cuaresma hacemos más hincapié, pero el resto del año se tiene que hacer oración, se tiene que hacer algo de ayuno, se tienen que hacer penitencias o mortificaciones. Y eso es lo más fácil de encontrar para hacer. Por ejemplo, antes cuando usábamos mucho los camiones o vas en el tren que está muy lleno, en el metro, no sentarte y dejarle tu lugar a otra persona, eso es una mortificación. Cuando tienes mucha sed, el no tomar agua inmediatamente es una mortificación. Las mortificaciones se pueden encontrar por donde quiera. Y el quietismo te decía, no te preocupes en fortalecer tu voluntad, en resistir las tendencias que tienes. No te preocupes, quédate tranquilo. Y Dios hará todo, y mientras tanto tienes sed, toma agua. ¿Tienes hambre? Come. ¿Quieres darte a un vicio, el que sea? Date al vicio. Eso era una doctrina muy peligrosa. Y hoy en día existe, sobre todo en la sociedad en que vivimos. No se llama quietismo. Ahora lo que existe es, yo tengo derecho ¿a qué? A todos los vicios del cuerpo. Y es mi felicidad. Yo quiero tener felicidad haciendo el pecado, pues es mi derecho. Entonces ves que tiene otro nombre, pero no es combatir el vicio, y es entregarte a todos los vicios que tú quieras. Pero existe todo esto hoy en día, pero con otro nombre también. Entonces, uno de los sacerdotes, y fue español, que más promovió esto fue un padre de nombre Miguel de Molinos, que murió en 1696.
y muy contemporáneo con Santa Margarita María, también la época en que ella vivió. Este vivió de 1628 a 1696. Y Miguel de Molinos tuvo mucha influencia en España y también en Francia. Y los grandes enemigos del quietismo fueron los jesuitas. Los grandes enemigos del jansenismo fueron los jesuitas. Entonces la devoción al Sagrado Corazón, cuando se le encomienda a los padres jesuitas, va a hacer que ellos puedan combatir extremos que existen en la Iglesia y que se desvían de la sana doctrina, de lo que la Iglesia ha enseñado siempre. Entonces, vamos a ver aquí en la página 85 también, dice esto. Una revelación particular fue la que ocasionó la aceptación de la Compañía de Jesús, de modo oficial de esta sumisión, llamada por ella en numerosos documentos de encargo suavísimo. O sea, la Compañía de Jesús, los jesuitas, ven y usan el vocabulario que usó Santa Margarita María, que recibió de una revelación, encargo suavísimo que se le da, y ellos lo aceptan. Tal aceptación en sus primeros tiempos no fue enteramente pacífica, o sea, costó trabajo. Hubo disputas e incomprensiones dentro de los jesuitas. La convicción se afirmó poco a poco, convirtiéndose en uno de los florones de glorias, hasta que la crisis progresista la cuestionara nuevamente. Mira, te resumo en estas palabras que son más fáciles. Al comienzo, cuando se habla de esta suavísima encargo, de este suavísimo encargo, algunos de los jesuitas dicen, esto es algo nuevo para nosotros. Y poco a poco se fue aceptando. Y vieron la mano divina en todo. Hasta los tiempos recientes. Desde 1960 para acá se le llama la crisis progresista, porque todo es en nombre del progreso. Vamos a dejar la devoción al corazón de Jesús porque eso ya no es moderno, eso no nos ayuda, la gente no entiende. Entonces se le llama esto la crisis progresista. ¿Con qué lo vas a sustituir? Pues con nada, pero se deja todo atrás porque todo es viejo. Entonces se le llama la crisis ahora progresista. Desde los años 60, los padres jesuitas han estado dejando cada vez más y más propagar la devoción al corazón de Jesús, cuando ellos eran los primeros en propagarla. Las visitandinas, porque eran de clausura, las de Santa Margarita María, lo hacían con la oración y promoviendo movimientos como la Guardia de Honor del Sagrado Corazón, que la gente hiciera oración, que la gente desagraviara, hiciera reparación al corazón de Jesús. Pero los padres jesuitas desde el púlpito, desde los libros, desde la prédica, empujaban y decían, por esta razón y por esta razón se debe de hacer. Y eran argumentos sólidos, muy válidos. Pues desde los años 1960 hasta hoy día, ellos han decaído en la propagación del corazón de Jesús. Pero vamos a ver qué es lo que vio Santa Margarita María. Ella en la página 86 lo cuenta de esta manera. Me fue representado un lugar muy eminente, espacioso y admirable en belleza, en medio del cual había un trono de llamas. En él estaba el corazón de Jesús con su llaga, de la cual salían unos rayos inflamados y brillantes que iluminaban y calentaban todo aquel lugar. Eso lo tienes que tomar también espiritualmente. Iluminaban y calentaban. O sea, iluminan la mente y calientan el afecto, te hacen amar mejor. A un lado estaba la Santísima Virgen y al otro San Francisco de Sales.
Acuérdate quién era San Francisco de Sales, el fundador de la Orden de la Visitación, con el padre La Colombier. ¿Quién era el padre La Colombier? Pues el padre La Colombier, San Claudio, era de los jesuitas. Entonces dice ella, yo veo un trono con el Sagrado Corazón, que ilumina y calienta todo, esclarece la mente, te hace entender y te inflama el corazón, te calienta los sentimientos. A un lado está la Santísima Virgen y al otro lado está San Claudio de la Colombier con San Francisco de Sales, el fundador de la Orden de la Visitación. Allí estaban también las hijas de la Visitación con sus ángeles de la guarda a su lado, teniendo cada una un corazón en la mano. La Santísima Virgen nos invitaba con estas palabras: vengan, amadísimas hijas mías, acérquense, porque las quiero hacer depositarias de este tesoro precioso que el divino sol formó en la tierra virginal de mi corazón. O sea, la Virgen le dice a ustedes, las visitandinas, la orden de la visitación, yo las quiero hacer depositarias, les voy a entregar este tesoro precioso, que es el corazón como un sol de Jesús, que formó Él en la tierra virginal de mi corazón. ¿Dónde se formó Cristo como ser humano? En el vientre de la Virgen. Eso nos tiene que hacer pensar también hoy en día con la cuestión del aborto. Nunca se puede aceptar. Un ser humano nunca puede ser destruido en el vientre de la madre. Nunca. La Virgen Santísima se volvió entonces hacia el padre La Colombier y le dijo, acuérdate que le está hablando ahora la Virgen al Padre. Y tú, siervo fiel de mi divino Hijo, tienes gran parte en este precioso tesoro, pues si fue dado a las hijas de la visitación conocerlo y distribuirlo a los demás, está reservado a los padres de vuestra compañía, o sea, a los jesuitas, hacer ver y conocer su utilidad y valor, a fin que se aprovechen de él, recibiéndolo con el respeto y agradecimiento debido a tan gran beneficio. Y a medida que los jesuitas le den este gusto al divino corazón, fuente de bendiciones y de gracias, las derramará tan abundantemente en el ejercicio de su ministerio que producirán frutos superiores a sus trabajos y esperanzas, incluso para la salvación y perfección de cada uno de ellos en particular. Palabras fuertes. A las hijas de la visitación se les da conocer y también, dice la Virgen, distribuir a los demás el conocimiento del Sagrado Corazón. Pero está reservado a los padres jesuitas, a los de la compañía de Jesús, hacer ver y conocer su utilidad y valor. O sea, ellos van a enseñar las razones por qué esto es valioso. Y a medida que lo hagan, Dios va a derramar sobre ellos muchas bendiciones, hasta incluso el punto de que se van a perfeccionar, se van a santificar ellos de una manera particular, y sus trabajos y esperanzas van a alcanzar grandes frutos. Desde que la orden de los jesuitas dejó la devoción del corazón de Jesús, han ido declinando, han ido en decadencia. 1965 eran 35.000 sacerdotes. En el 2020 quedan menos de 15.000 y la edad promedio es de 80 años en la orden. O sea que se están muriendo. A medida que han abandonado este encargo suavísimo del corazón de Jesús, su muerte física, y la influencia que han tenido en la Iglesia se desvanece por todas partes. En Estados Unidos los jesuitas tienen 30 universidades, 30, y ninguna de ellas católica.
Aquí en Chicago, la Loyola, por San Ignacio de Loyola. Y la Loyola, cuando yo fui a la Loyola en los años 80, ya dejaba de ser católica. Así que en el 2020, nada. Nada más que de nombre, pero catolicismo no enseña. 30 universidades, 30. Tú sabes el bien que podrían hacer a miles y miles de estudiantes si enseñaran en las universidades la sana doctrina de la Iglesia y la devoción al corazón de Jesús. Y no enseñan nada de esto, absolutamente nada. Por eso están en decadencia completa y total. Si ellos abandonan a Jesús, no esperen muchas cosas. No van a sus trabajos y sus apostolados no van a dar fruto. Eso es lo que estamos viendo por todas partes. En 1883, en la página 88 hacia abajo, en una congregación general, eso es cuando se reúnen y se les llama congregación general, cuando vienen representantes de todas partes de la orden, se eligen entre ellos para elegir a un superior, o el superior les llama porque tienen que reunirse para cosas importantes de ellos. En la congregación número 46, perdón, en la congregación número 23, pero en el decreto que escriben en el número 46 dice, esto es en 1883, declaramos que la Compañía de Jesús acepta y recibe con ánimo rebosante de alegría y gratitud el suavísimo encargo a ella confiado por el mismo nuestro Señor Jesucristo de practicar, fomentar y propagar la devoción a su divinísimo corazón. No mencionan a Santa Margarita María, pero todos lo entienden. Que ellos aceptan y reciben con ánimo rebosante de alegría. 1883. Ve a ver en el 2020 cómo está la cosa. De practicar, fomentar y propagar la devoción a su divinísimo y amantísimo corazón. Esta declaración, con otras palabras, fue repetida en las congregaciones generales posteriores hasta los años 60. De ahí para abajo. Bueno, es importante que el que practica la devoción al corazón de Jesús sepa de esta compañía. Los padres, sobre todo los españoles, tenían un término para los sacerdotes de la Compañía de Jesús que escribían acerca del Sagrado Corazón. Se llamaban corazonistas. Y hay muchos libros que ya no se circulan, ya no se están volviendo a publicar. Yo he tenido la gracia de coger en mis manos algunos de estos libros, pero se publicaron en los años 30, 40, 50, 1930, 40, 50 y hasta antes. Y aún el padre Mendesival, que acaba de morir hace poco en España, fue uno de los grandes promotores en español de la devoción al corazón de Jesús. Mendesival fue uno de los grandes. A finales ya del 1900, cuando todo se desmoronaba, el padre Mendesival cogió el estandarte del corazón y lo volvió a alzar en alto. Y de ese todavía sí se puede encontrar algunos escritos, libros que publicaron, y ahora de su vida, porque de verdad que fue extraordinario. Nunca dejó la compañía de Jesús, aun cuando los mismos jesuitas le hicieron la guerra, por hacer él lo que estaba haciendo. Encontró mucho conflicto dentro de los jesuitas, porque otros decían, ay, tú todavía estás con el corazón de Jesús, pero no sabes ya que eso es viejo. Y muchos de estos padres, apenas, y ustedes a veces no lo creen, en la misma casa estaban, como el padre Mendesival, con hábito, la sotana negra, y los otros, pues, con camisa, corbata, jeans o lo que fuera. Y veían a los pobres estos diciendo, ustedes están retrasados, ¿eh?
son retrasados. Y ellos rezando y callando. Y murieron jesuitas, pero como el padre, muchos. En distintas partes, no debo de decir muchos, en distintas partes, algunos. Yo aquí tuve en Estados Unidos el privilegio de conocer a uno también que fue maestro mío. Y de un americano, cuando yo lo conocí ya era bastante mayor y cogí clases de él aquí en Chicago. Él daba clase a todo el que quisiera y explicaba el catecismo magníficamente de los grandes de ellos. Y nos decía, cuando me voy al comedor, a la casa de nosotros, me dejan solo y no se sientan conmigo. Una, porque llevo la sotana. Y dos, porque enseño lo que enseño del corazón de Jesús y de la doctrina de la Iglesia. Ni siquiera se sentaban con él a la mesa. Nunca dejó de ser jesuita y murió santamente. Pero eso es para que vean que la fidelidad cuesta. Y entre los padres jesuitas ha costado bastante, en muchos de ellos. Vamos a iniciar un momento el capítulo 10 para explicar nada más que un poco acerca del rey Luis XIV, a quien el Sagrado Corazón le llama hijo primogénito de mi Sagrado Corazón. El rey Luis XIV de Francia vivió de 1638 a 1715. Eso es, en aquella época, una larga vida. Y Luis XIV se llamaba el Rey Sol. Muchos de ustedes han escuchado de un palacio en Francia que se llama Versalles. Él construyó Versalles. Y lo quería hacer el palacio más ostentoso y más lujoso del mundo entero. Y lo logró. Lo hizo un palacio, pero superior a los demás. Y la corte del rey Luis XIV era la corte envidia de todas las demás y también de corrupción. Él hizo que todos los nobles de Francia fueran a vivir al Palacio de Versalles. Los tenía casi prisioneros, pero decía, si los tengo aquí, no van a hacerme la guerra afuera. Era una manera de controlarlos. Y claro está, si tienes a gente tan controlada, de todas maneras van a haber cosas que surgen en contra del rey. Pero él quería todos los nobles, toda la gente de alto rango de Francia, los quería allí, para que no le hicieran la guerra por fuera. Y por eso el Palacio de Versalles es tan grande, con unos jardines, pues si no podían salir tenían que caminar. Y las fiestas de por la noche, pues ya te imaginarás cómo eran también. Había de todo. Pero al rey el Sagrado Corazón le dice a Santa Margarita María, te tengo para él un mensaje. Ahora, en la página 91, en la parte de abajo, donde dice número 1, hay una palabra, galicanismo. Galicanismo viene de la palabra Galia. Francia, antes de llamarse Francia, en latín se llama Galia. Entonces, galicanismo tiene que ver con Galia. ¿Y qué es lo que es el galicanismo? Fíjate si había todas maneras de errores en Francia. El galicanismo designa un cierto conjunto de opiniones religiosas particulares a la Iglesia en Francia. Por ejemplo, había obispos en Francia que decían que el rey de Francia debería decidir sobre la Iglesia en Francia. No se separaron del Papa en Roma, pero decían, el Papa está bien que gobierne, pero en Francia el rey tiene que gobernar también en la Iglesia. Entonces el rey y algunos obispos en Francia y sacerdotes franceses decían que el galicanismo, ¿no? En Francia el rey debe de decidir sobre cosas de la Iglesia, pero sin separarse de la Iglesia. Fíjate, no sé si te das cuenta, en Francia había un arroz con mango de primera.
Y la Iglesia sufría de esta gente, de los jansenistas, del quietismo, del galicanismo. Era una cosa que la Iglesia de Francia como que la bofeteaba. Pero sin embargo, Dios hizo surgir en Francia una cantidad de santos increíbles en el 1600. Tremenda. Mientras estaba todo esto andando, santo tras santo tras santo, y sobre todo la devoción al Sagrado Corazón es lo que va a triunfar sobre todas estas herejías y errores. Entonces, solo para que entiendas galicanismo. Si tú dices, yo soy galicano, quiere decir, yo respeto al Papa en Roma, pero déjame no acercármele mucho. Mientras más lejito, más bonito. Que no se meta mucho en Francia, porque el que manda en Francia es el rey. Pero no fue como Enrique VIII en Inglaterra, que Enrique VIII se declaró cabeza de la Iglesia en Francia, en Inglaterra. Luis XIV nunca llegó a eso. Quería ejercer poder en Francia, sobre todo influenciar para que se nombraran obispos, pero eso siempre lo hemos tenido. Hoy en día, en China, los comunistas quieren dictarle a la Iglesia quiénes deben de ser obispos. Siempre los que están en el poder quieren dictar quiénes son obispos para controlarlos. Y por eso Roma siempre ha dicho, los obispos los nombramos nosotros. Hoy en día hay una gran tirantez dentro de la Iglesia porque el Papa Francisco le está concediendo poder a los comunistas en la China para nombrar obispos. Lo que nunca hemos visto, ¿eh? Y ha habido una guerra de esto desde los años 40 y 50. Y ahora con el Papa Francisco parece ser que se le está dando permiso al gobierno de nombrar los obispos en China. Y la Iglesia en China está dividida en dos. La Iglesia de las catacumbas, que es la verdadera, y la Iglesia visible, que está dominada por los comunistas. Y eso es donde ellos quieren tener los obispos. Pero la Iglesia de las catacumbas siempre ha tenido obispos que nombraba Roma. O sea, por la persecución, un obispo consagraba a otro obispo para dejar sucesor y que pudiera ordenar sacerdotes y que pudiera haber los sacramentos. La Iglesia china de las catacumbas es muy numerosa hoy en día, pero la oficial se llama la Iglesia Católica Patriótica China y tiene al gobierno que es manipulada por el gobierno. Lo que estamos viendo en estos momentos nos hace recordar la historia a través de los siglos. Los papas siempre queriendo defender el que ellos nombren los obispos, para que los obispos no sean como si fueran cosas políticas del gobierno. Y ahora con la China estamos viendo lo contrario. Y esto que estoy diciendo está por todas partes. Los que saben de estas cosas lo han leído y lo pueden leer. Que ha habido un acuerdo secreto y Roma no está diciendo cuál es el acuerdo, no lo hace público, pero nombramiento de los obispos en China por parte del gobierno, lo que nunca. Entonces, en la página 92, dice en el primer párrafo que Santa Margarita María ya estaba próxima a su muerte, que ocurrida en 1690, ya cerca de esa fecha, cuando recibió la incumbencia de transmitir al rey los pedidos del Sagrado Corazón. Para ella debía valerse del padre Lachaise, que había sido superior de San Claudio de la Colombière, un jesuita, y en esa ocasión ocupaba la importante función de confesor de Luis XIV. Ahora fíjate, los jesuitas habían llegado muy alto en Francia, hasta el punto que el confesor del rey era un padre jesuita, Lachaise, que había sido superior de San Claudio de la Colombière. Ella se va a valer del padre Lachaise para transmitirle al rey lo que el Sagrado Corazón está pidiendo. Entonces dice, la santa lo hizo en 2 cartas.
enviadas en 1689 a su antigua superiora, la Madre Saumaicé, religiosa que provenía de una familia hidalga, conocida por su gran personalidad y virtud, y que tenía una facilidad especial para persuadir a las personas y establecer relaciones. Muchas de las monjas de la Visitación venían de familias muy nobles, y hay que decirlo, ricas. Entonces la orden de la Visitación, a través de algunas superioras, tenía influencia en muchos lados. Los padres jesuitas tenían influencia, pero también las religiosas de la Visitación. No todas eran ricas ni de familias nobles, pero había entre ellas también. Acuérdate que la fundadora, Santa Juana de Chantal, era baronesa de Chantal, o sea, tenía un título noble. Y por lo tanto, también ella había conocido la nobleza, y algunas de la nobleza entraban en la orden de la Visitación, como podían entrar en otras órdenes, pero entraban en esa época también en la Visitación. Entonces esta Madre Saumaicé tiene, como dice, una personalidad que arrastra, puede persuadir y establece muchas relaciones. Entonces ella le manda a la Madre 2 cartas a su antigua superiora. Entonces, ambas cartas están delineadas con lo que podríamos llamar una estrategia apostólica. El Sagrado Corazón, en su ardiente deseo de convertir a las almas, quería ser adorado de un modo particular por las élites, y a partir de ellas, debido a su poder de ejemplo, hacer más fácil la propagación de la virtud por todo el cuerpo social. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, que si influenciamos al rey, si influenciamos a la corte y a toda la gente de alta alcurnia, si ellos cambian su modo de vivir y su modo de hacer las cosas y de pensar, entonces las demás gente que están debajo de ellos en la sociedad van a cambiar para vivir una vida virtuosa. Eso se le llama una estrategia. Y los jesuitas la estaban practicando ya. Por eso tenían colegios, y colegios para ricos y para nobles. Porque decían, San Ignacio decía, si a los príncipes y a la gente de alta alcurnia las educamos nosotros, si ellos son católicos, entonces la sociedad va a ser católica. Ellos contaban con influenciar a la élite, a los nobles y al rey. Esa estrategia ya estaba funcionando. Y la orden de la Visitación pues tenía también gente de alta alcurnia. Es como si hoy en día, suponte tú, que a quién le gusta a la gente. Vamos a decir, los actores de Hollywood. Si actores de Hollywood, unos se meten a cura, otros se meten a monja, ay, la gente habla. Y la gente dice, ¿y por qué? Y cuando ellos explican, la gente escucha. Pues en aquella época era la nobleza. Entonces la estrategia era propagar la virtud, la fe católica y la vida de la virtud en la gente de alta alcurnia, para que así todos quisieran imitarle. Entonces, Luis XIV, con el prestigio de rey de Francia y la irradiación de su personalidad en las cortes de otros reinos, yo te dije que todos querían imitar al rey de Francia. Se llamaban el Rey Sol. Y en el pueblo en general tenía las condiciones para ser el modelo y el guía de este emprendimiento apostólico, en el cual también estaba explícitamente presente un carácter reparador, pues constituía una reparación de los ultrajes hechos a él, rey de todos los reyes, en la pasión. El Sagrado Corazón así comienza la Santa su primera carta de junio de 1689. Desea entrar con pompa y magnificencia en las casas de los príncipes y de los reyes,
para ser en ellas honrado cuanto fue ultrajado, despreciado y humillado en su pasión. O sea, quiere que ellos lo reciban, pero dándole pompa y magnificencia, porque es rey. Para ello el Salvador pide la consagración del Rey al Sagrado Corazón, la conformidad de su corazón con el corazón de Cristo, y le anuncia la esperanza de que sea un modelo para las élites de su tiempo. Se trataba pues sobre todo de una conquista de los corazones, en primer lugar el del Rey. Enseguida, sustentado en el fervor del Rey, el apostolado con las élites del tiempo y a partir de ellas con el pueblo en general. Haz saber al Hijo primogénito de mi Sagrado Corazón que así como se obtuvo su nacimiento temporal por la devoción a los méritos de mi sagrada infancia, así alcanzará su nacimiento a la gracia y a la gloria eterna por la consagración que haga de su persona a mi corazón adorable, que quiere alcanzar victoria sobre el suyo, y por medio suyo sobre los de los grandes de la tierra. La mamá del rey no podía tener hijo con facilidad. Entonces le tenía una gran devoción, a decir, a la sagrada infancia. Hoy le diríamos al divino niño Jesús. Entonces la reina esa, el padre de él era Luis XIII y la madre se llamaba Ana de Austria, porque venía de Austria. Entonces la reina, afligida por la falta de un heredero, hizo una promesa al niño Jesús para obtener ese favor, tan necesario para el bien del reino. Luis XIV vino al mundo en 1638 y tuvo después un hermano, el duque de Orleans, nacido en 1640. O sea, la reina madre, Ana de Austria, le reza mucho al divino niño para ella poder tener hijo. Y entonces dice el Sagrado Corazón que como su madre me pidió por los méritos de mi sagrada infancia y pudo él venir al mundo, ahora él tendrá gracia y la gloria eterna por la consagración que haga de su persona a mi adorable corazón, que quiere alcanzar victoria sobre el suyo y por medio suyo sobre los de los grandes de la tierra. Ahora, Luis XIV era un mujeriego de primera, infiel, que tenía las amantes en la corte oficiales y no oficiales. O sea que si tú vivías en la corte, tú sabías cuál era la amante oficial. Y tuvo una muy famosa que no viene al caso, pero más adelante a lo mejor se podrá ver. Y tenía las oficiales y las no oficiales. Y la reina se lo tenía que tragar. Pero el rey era sabroso, Tenía su confesor, que era un padre jesuita. Y te aseguro que los jesuitas le amonestaban, ¿no? Le decían las cosas, pero se las tenían que decir con cuidado. Pero ahí vamos a llegar para que veas cómo el Sagrado Corazón quiere influenciar en el rey, pero es con una estrategia. Ahora, el Sagrado Corazón también sabe que la estrategia no funciona. Sin embargo, hace que Margarita María lo haga. Los reyes de Francia van a sufrir mucho. A finales del 1700 viene una revolución y los sucesores del rey Luis XIV terminan en la guillotina, los matan. Y con ello viene un derrumbe de Francia entera, que se veía como la consecuencia de que no haber querido acatar lo del Sagrado Corazón, lo que se propuso por el Sagrado Corazón. Ahora, ¿por qué lo llama mi primogénito? Porque Francia siempre se ha considerado como país, Galia, la hija mayor de la Iglesia,
porque fue el primer territorio como territorio que se bautiza. Y entonces siempre la Iglesia ha dicho de Francia, tú eres la hija mayor, pero la hija mayor ha dado muchos dolores de cabeza a la Iglesia. Y sobre todo con la Revolución Francesa, la hija mayor causó estragos, pero que todavía se sienten hoy en día. Entonces la hija mayor, muy querida por la Iglesia, pero ha causado muchos estragos. Pero también la hija mayor, cuando todo se ve que está muerto, por ejemplo, vuelve a resurgir en Francia la fe católica. Lo veremos todo más adelante. Pero de Francia vienen muchos movimientos. Han venido malos, pero han venido buenos. Ha sido una hija que la Iglesia algunas veces le dice, estoy orgullosa, y otras veces le dice, ¿cómo puedes hacer lo que estás haciendo? Y ahora mismo en Francia la fe católica está por el piso. Pero todo eso lo veremos más adelante. Ahora entiendes un poquito por qué el Sagrado Corazón quería la reforma moral del rey. Quería que el rey cambiara. Y le ofrece todavía, si tú recibes esta devoción y la practicas, yo te voy a hacer, tú quieres que todo el mundo te admire y te están mirando por las cosas que no son buenas. Te admira por la riqueza de tu palacio, por la corte tan esplendorosa. Las fiestas eran costosísimas para entretener a la nobleza. Tenían que ingeniarse cómo hacer la fiesta, pero cosas extravagantes, pecaminosas. Y los pobres curas, como los jesuitas que estaban en la corte, trataban y no conseguían. Porque había también curas, vamos a decir, que moralmente se prestaban a esas cosas. Los padres jesuitas trataban de frenar, otros no. Y el Sagrado Corazón le dice a través de Margarita María, ven a mí, conságrate a mi corazón, yo te haré grande, pero de otra manera, no de la manera que tú quieres. Y es el primogénito, el primer hijo, al rey de Francia se le llamaba el primogénito, en el sentido que era de los primeros reyes de la Iglesia, ¿no? Era el primer país, hija de la Iglesia, los reyes eran los primeros hijos. Y en los términos que se usan, tú y yo estamos acostumbrados a escuchar los reyes católicos de España. Y siempre son Fernando e Isabel los que comienzan con ese título. Pero los reyes de Francia son sus majestades cristianas y también las más cristianas. Entonces, cuando se introducía un rey de Francia y una reina de Francia, se le tenía que decir su majestad muy cristiana o más cristiana, el rey fulano de tal, o la reina fulana de tal. Y los reyes de España eran sus majestades católicas. Entonces se reservaba títulos católicos para los de España y cristianos para los de Francia. Y eso en el vocabulario, si hubiera rey de Francia todavía, se usaría. Y hay una profecía muy interesante que dice que va a surgir un monarca en Francia que va a levantar el catolicismo otra vez. Eso es una profecía que viene andando desde los 1800. Y todavía se escucha por ahí que el corazón de Jesús, Dios, ha prometido que vendrá un monarca, un rey, y habrá un papa que trabajarán juntos. Y que el monarca de Francia y ese papa levantarán el catolicismo en el futuro, cuando ya el catolicismo se vea muy aplanado, se vea derrotado. Esa profecía existe, que surgirá un rey francés muy católico y trabajará con un papa y entre los dos levantarán
otra vez la cristiandad, el catolicismo en el mundo. Pero eso son profecías. Continuamos en la próxima clase y lo dejo en la página 94. Pero léanlo el capítulo 10 para continuar con lo que dice el Sagrado Corazón acerca de su devoción y por qué quiere al rey de Francia y a la élite, a la gente alta. Ahora, no dio resultado, pero el Sagrado Corazón lo sabía. Y poco a poco va a introducir en la historia de este libro el desarrollo del corazón de Jesús, que lo que no ha logrado con el rey y con la corte, se va a lograr con la gente sencilla. Por eso es que tenemos la entronización del corazón de Jesús en el hogar. Por eso es que tenemos una guardia de honor del Sagrado Corazón. La élite no responde, entonces va a responder la gente sencilla. Pero vemos cómo el Sagrado Corazón va a trabajar esto más adelante. La historia del Sagrado Corazón es fascinante y tiene que ver con la historia del momento en que se vive. Es como Él va atrayendo las personas y cómo todo va a funcionar. Y Él es el que está detrás. Y aunque sus planes parezca que se derrota todo, que se hunde todo, vuelve otra vez. Por eso le dijo a Santa Margarita María, reinaré a pesar de mis enemigos. Los enemigos han sido muchos, fuera de la Iglesia, dentro de la Iglesia, jansenismo, pietismo, galicanismo y muchos ismos. Pero siempre el corazón de Jesús va a salir triunfante en todo esto. Es una historia única, que si la ves desde la perspectiva del Sagrado Corazón, es como desde la cruz. Cuando todo se ve derrumbado, cuando todo se ve acabado, llegó el momento de volver a surgir y lo hace a través del corazón, de su Sagrado Corazón, y lo va a hacer también a través del corazón de su madre. Entonces, en la próxima clase continuamos con este capítulo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.